Con mucha reverencia, leamos juntos este pasaje en el cual nos corresponde meditar en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Lucas en el día de hoy. Leamos juntos a una sola voz la palabra de Dios. 1, 2 y 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. El domingo pasado vimos cómo el Señor Jesús, cuando estaba acercándose a la ciudad de Jericó, tuvo misericordia de un ciego que estaba mendicando a la vera del camino y que clamó por sanidad, al cual el Señor no solo lo sanó de su ceguera, sino que también lo salvó. El pasaje que acabamos de leer y que nos corresponde estudiar el día de hoy en el estudio expositivo del Evangelio de Lucas que llevamos hace ya mucho tiempo, tiene lugar el mismo día de la sanidad del ciego, pero esta vez por las calles de Jericó. Este pasaje es muy significativo, es muy conocido por la cristiandad, el pasaje de Jesús y Zaqueo. Y hoy quiero enfocarlo de una manera un tanto diferente a la que comúnmente se enfoca, porque realmente muchas veces se enfocan es en Zaqueo y no en Jesús. Por eso la predicación lleva por título el llamamiento eficaz para salvación. Vamos a centrarnos en el llamamiento que Jesucristo hizo a Zaqueo para que él fuera salvo. Vamos a leer entonces el versículo 1 del pasaje que nos corresponde estudiar en este día. Dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. La ciudad de Jericó era una ciudad muy importante y muy próspera. Su ubicación geográfica al nororiente de la ciudad de Jerusalén era un paso obligado de los peregrinos y comerciantes que venían del oriente y del norte de Israel a la ciudad de Jerusalén. Como ustedes saben, Jerusalén era una ciudad muy visitada. Y por allí era paso obligado de todos los peregrinos y los comerciantes que venían del oriente y del norte de Israel. Jericó era una ciudad muy bonita, llamada la ciudad de las palmeras porque habían muchas palmas. En sus calles también era muy común encontrar árboles de sicómoro, también llamados higueras de Egipto. Unos árboles muy frondosos que producían higueras muy apetecidas y comestibles.
por la gente. En esta ciudad, Herodes el Grande tenía su palacio de verano. Recordemos que esos reyes se daban lujos extravagantes, se daban la gran vida. Allí, en esta ciudad de Jericó, tenía su palacio de verano. Y la ciudad de Jericó era mundialmente famosa por el bálsamo que se producía allí. De allí se sacaba un ungüento que era muy medicinal y que era muy apetecido por todas las gentes. Todas estas cosas que les acabo de mencionar hacían que Jericó fuera una ciudad que generara muchos impuestos al imperio romano, porque recordemos que en ese entonces Israel estaba bajo el dominio del gran imperio romano. Por eso Zaqueo, el personaje de la historia, tenía allí su oficina como jefe de los publicanos o recaudadores de impuestos. Vamos a seguir leyendo el versículo 2 al 4. Dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, la palabra Zaqueo significa puro. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Mientras Jesús iba caminando por las calles de Jerusalén, de Jericó, me equivoqué, de Jericó, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice el texto, jefe de los publicanos. Recordemos que los publicanos eran los cobradores de impuestos, ¿no? Y este era jefe de los cobradores de impuestos. Dice que Zaqueo, ese jefe de los publicanos, movido por la curiosidad, Zaqueo va a buscar a Jesús y quiere ver a Jesús, es movido por la curiosidad, no porque quiere ser salvo. Movido por la curiosidad, procuraba ver quién era Jesús. Dice el texto, procuraba ver quién era Jesús. Pero este publicano tenía dos problemas para poder satisfacer su curiosidad y ver quién era Jesús. El primer problema que tenía Zaqueo era que había una gran multitud de gente que le impedía acercarse a Jesús para verle. Y el segundo problema era que era tan chaparrito, tan bajito, que no podía o no tenía la menor esperanza de poder ver por encima de las cabezas de la multitud a Jesús. ¿Qué hizo entonces este chaparrito Zaqueo? ¿Qué hizo? Dice el texto que corrió delante donde habría de pasar Jesús, por donde habría de pasar la multitud, y subió a un árbol sicómoro para poder ver a Jesús y satisfacer su curiosidad. Y efectivamente, ahora Zaqueo está listo, encaramado en el árbol. Ya la estatura no le es impedimento porque se encaramó en el árbol. Está listo en un lugar apropiado para satisfacer su curiosidad y ver quién era Jesús. ¿Quién era ese de quien tanto hablaba la gente? ¿Qué tan alto sería? ¿Cómo tendría el pelo? ¿Cómo sería su rostro? ¿Qué ropa llevaba? Pero Zaqueo no se imaginaba lo que sucedería con su vida cuando el Señor Jesús pasara por donde él estaba. Vamos a leer los versículos 5 al 10. Dejamos a Zaqueo encaramado en el árbol, listo, ¿no? Esperando a Jesús. Vamos a leer los versículos 5 al 10. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿cuál es el lugar? Donde estaba Zaqueo, donde estaba el árbol sicómoro y donde Zaqueo estaba encaramado. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende,
porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que sucede cuando el Señor Jesús llega al árbol donde está Zaqueo es que le hace un llamamiento. Jesucristo se detiene, levanta su mirada y le hace un llamamiento eficaz a Zaqueo, a este jefe de los cobradores de impuestos, un llamamiento eficaz para que reciba la salvación. Vamos a observar entonces 5 cosas del llamamiento eficaz para salvación que el Señor Jesucristo le hace a Zaqueo. Versículo 5. Leemos nuevamente para retroalimentarnos. Versículo 5. Dice: Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al observar este versículo, hermanos, podemos ver en primer lugar que el llamamiento eficaz para salvación que el Señor Jesús hace a Zaqueo es un llamamiento de gracia. ¿Por qué? Pensemos en quién era Zaqueo. Zaqueo era un jefe de publicanos judío, y dice la Escritura textualmente que era rico, con una oficina donde recolectaba los impuestos ahí en Jericó, y recolectaba los impuestos del Imperio Romano, siendo judío, con fama de ladrón, de oprimidor, traidor a la patria, que se enriquecía con los impuestos del pueblo de sus mismos conciudadanos. No tenía ningún mérito para que el Señor Jesús lo llamara a formar parte de los hijos de Dios. Por eso fue que la gente, cuando vio que el Señor Jesús entró a posar en casa de Zaqueo, se escandalizó de que hubiera entrado a posar con un hombre pecador. Porque los publicanos, junto con los ladrones, las prostitutas, eran pecadores abiertos, que no les importaba que la gente los tildara de ladrones. Lo importante para ellos era enriquecerse y satisfacer sus gustos y sus anhelos carnales. Zaqueo no tenía ningún mérito para que el Señor Jesús le llamara. Era un hombre pecador. Ustedes recordarán que cuando el Señor Jesucristo aconsejó de cómo ejercer disciplina en la iglesia, que dijo: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale estando tú y él solos. Y después dijo: si no te oyere, llame 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, dice el Señor Jesucristo, tenlo por gentil, ¿y qué? Y publicano. Entonces, ¿cómo eran considerados los publicanos de los que estamos hablando aquí? Pecadores, gente sin escrúpulos. Y a ese Zaqueo fue al que el Señor le hizo el llamamiento para salvación. Fue un llamamiento de gracia. Zaqueo no tenía ningún mérito en sí para que el Señor lo llamara a formar parte de su pueblo. Mi amado hermano, mi amada hermana, todos los que me escuchan en esta mañana, tanto aquí como en la radio, no importa lo vil y lo pecador que sea una persona, cuando los ojos de la gracia de Cristo se posan sobre él, Él lo perdona, lo transforma y lo salva, como ocurrió con Zaqueo. No por méritos, sino por el puro afecto de su gracia, hermanos.
Noten lo que dice Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías 1, verso 18. Dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová. ¿Qué dice el Señor? Venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la escarlata, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi hermano, no hay pecado, por grande, por asqueroso que sea, que el Señor Jesús no perdone y lo limpie. Zaqueo era un hombre abiertamente pecador, un hombre avaro, sin escrúpulos. Sin embargo, los ojos de la gracia de Cristo se postraron sobre él y el Señor lo salvó en su gracia y en su misericordia por el puro afecto de su voluntad. Amén. Según Efesios 2, capítulo 4 y 5, el Señor dice: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. La salvación es por gracia, hermanos. En segundo lugar, este versículo 5 nos enseña que el llamamiento eficaz para salvación es un llamamiento personal, hermanos. Noten lo que dice el texto en el verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. El Señor Jesucristo no conocía a este hombre, nunca lo había visto, ni sabía su nombre. Sin embargo, cuando llegó junto al árbol sicómoro y vio a Zaqueo, lo llamó por su nombre, es decir, lo llamó de manera que personal. Zaqueo, date prisa, desciende, le dice el Señor, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Saben por qué lo llamó por su nombre? Porque Jesucristo no solo es verdadero hombre, sino verdadero Dios. Una de las columnas vertebrales de la fe cristiana es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero ¿qué? Hombre. Y aquí está mostrando su atributo de Dios. Él conoce a cada una de sus ovejas y a cada una llama por su nombre. Eso nos enseña Juan 10:3. Y noten lo que dice Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, hermanos. Ubíquense allá, hermanos, y leamos la palabra de Dios sin perder Lucas, porque ahí es nuestro texto base de estudio. Dice: estando en Jerusalén, versículo 23 de Juan, capítulo 2, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Había una multitud y muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿A cuántos conoce el Señor? A todos, hermanos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. ¿Por qué entonces Jesús sabía el nombre de Zaqueo? Porque él conoce a todos. Porque conoce personalmente a sus ovejas y a ellas llama por su nombre. Y vendrán y formarán un rebaño. Qué maravilloso de Cristo. Nunca había visto a Zaqueo y lo llama de manera personal. Muchos de los que me escuchan, al igual que Zaqueo, se han subido al árbol sicómoro
de su curiosidad y de su pecado. ¿A qué se subió? ¿Cómo se subió Zaqueo al árbol? Con curiosidad y con todos sus pecados. Así también muchos están hoy encaramados en el árbol sicómoro de su curiosidad, a ver qué enseñan, qué dicen en esa iglesia, y también en su pecado. Pero Cristo, de manera personal, les llama por su nombre en este día y les ordena que desciendan del árbol de su curiosidad y de su pecado y se arrepientan, porque su salvación ha llegado, hermanos. Ese es el mensaje para todos nosotros y para los que ya le conocen, para que reafirmen su fe y le sigan con decisión y muestren verdaderos frutos de arrepentimiento y cambio, de transformación de vida en su vida personal. En tercer lugar, el llamamiento eficaz para salvación es un llamamiento apremiante. Noten lo que dice el texto, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date ¿qué? Prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, date prisa. Es un llamamiento ¿qué? Apremiante, rápido. Desciende, porque hoy, ¿eso qué es? Hoy es apremiante el llamamiento. Es necesario, apremiante el llamamiento, que pose yo en tu casa. El llamamiento eficaz para salvación es un llamamiento urgente, hermanos. Es un llamamiento necesario. Es un llamamiento para hoy, no para mañana. Es con prontitud que el hombre llamado por Dios tiene que bajar del árbol de su pecado, de su impureza, de su maldad, para ser limpiado por la sangre del Cordero, que dio su vida en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda maldad. Desciende hoy de ese árbol de su pecado con prontitud, y el Señor le lavará en su sangre y le purificará. ¿Para qué quiere que el Señor que descienda el hombre del árbol de su pecado? Para transformarlo, para limpiarlo y hacerlo morada o templo de su Santo Espíritu. Si oyeres hoy tu voz, dice en Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones, porque mañana puede ser tarde. ¿Quién le garantiza a usted la vida mañana? Hoy es el día de salvación, hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día de ponernos a cuenta con Dios. Por más tiempo que usted lleve en la iglesia, cada día debemos estar a paz con Dios, de cara al Señor, face to face, ¿qué dicen? Hermanos, hoy es el día. Cuando la voz de la gracia, del llamamiento eficaz para salvación llega a los oídos de un escogido de Dios, el escogido de Dios baja del árbol de su pecado y de su indolencia con prontitud y gozoso recibe al Señor en su casa. Porque no hay nada más urgente, no hay nada más glorioso, no hay nada más valioso e importante que el morar con Jesús. ¿O no es así, hermanos? Porque ¿a qué vino Jesús? A Zaqueo, a morar ¿a dónde? En su casa, hermanos. Noten lo que dice Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4, versículos 1 hasta el 3. Hebreos 4, versículos 1 hasta el 3. Es muy importante que vayamos a este texto, porque nos habla de la urgencia, de la prontitud con que debemos tomar las cosas de Dios. Dice Hebreos 4, del 1 al 3. Temamos pues, nos dice el Señor, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
Aún está la promesa para poder ser salvos, para entrar al reposo de Dios. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, óiganlo bien, es un llamado personal, alguno de vosotros o alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, dice el texto, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es interesante este texto, mis hermanos, porque nos habla del temor que debe producir la exposición de la palabra de Dios y el llamado que el Señor Jesucristo en su gracia nos hace para estar ante Él bajo su gracia salvadora. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Como pastor no quiero que ninguno de ustedes se pierda. Como pastor anhelo verlo en el día de Cristo, junto a Él, junto a su rebaño, gozando de las delicias eternas. No endurezca su corazón. No se vuelva un religioso que solo asiste, pero su vida no es transformada. Que no parezca que no haya alcanzado la salvación. Cuando uno ha alcanzado la salvación por gracia, su vida es transformada. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hermanos. Al pueblo de Israel Dios les anunció la salvación. Sin embargo, ellos endurecieron el corazón y no entraron a la tierra prometida, sino Josué y Caleb, ¿recuerdan? Los demás perecieron en el desierto por el endurecimiento de su corazón. Aunque vieron las obras de Dios, aunque vieron sus hechos y prodigios, perecieron en el desierto y no disfrutaron del reposo de Dios. Que no nos pase a nosotros eso. Hay que bajar con prontitud del árbol sicómoro de nuestro pecado, de nuestra comodidad, de nuestra concha, de nuestra pereza, hermanos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En cuarto lugar, el llamamiento eficaz para salvación es un llamamiento afectuoso. Noten lo que dice el texto en el versículo 5. Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor le dice a Zaqueo: hoy es necesario que yo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Dios encarnado, el Creador junto con el Padre del universo, el que nunca pecó ni pecará, el Santo de Dios, le dice a Zaqueo que pose yo en tu casa. Desciende. ¿Quién era el que estaba recibiendo realmente a Zaqueo? ¿Zaqueo o el Señor? El Señor estaba recibiendo a Zaqueo. Él está diciendo: desciende, ven a mí, porque es necesario que pose yo en tu casa. El Señor Jesús manda a descender a Zaqueo con prontitud del árbol, porque Él va a posar en su casa. Cristo ha descendido del cielo, mis hermanos, para morar en la casa con su salvación, para traer bendición y transformación al hogar. A eso ha descendido Cristo del cielo, a traer bendición y transformación a su hogar, a mi hogar y a cualquier hogar al cual Él mire en su gracia salvadora.
¿Cuántos hogares hay aquí representados? Todos, ¿cierto? Todos aquí procedemos de un hogar. Cristo quiere traer paz, amor y salvación a su hogar. Él descendió del cielo. El llamamiento eficaz para salvación es un llamamiento afectuoso a vivir con Él, a ser parte de su morada. La casa de Zaqueo, mis hermanos, era una casa con muchas comodidades, pero conseguidas deshonestamente, conseguidas con la mentira, con el robo y con los impuestos del erario público. Porque él cobraba más y se enriqueció a costillas del pueblo con los impuestos. Esa era la casa de Zaqueo, en la cual él vivía muy complacido. Sin embargo, el Señor vino a morar y a transformar para siempre la casa de Zaqueo. Porque el Señor Jesús había venido para morar en la casa de Zaqueo. ¿Qué tipo de casa tienes, hermano? ¿Qué tipo de casa o de hogar tienes? ¿Una casa que tú has hecho miserable con tus borracheras, con tus mentiras, con tu irresponsabilidad, con tu adulterio, con tu fornicación? ¿Una casa que has envilecido con tu impureza, con todo aquello que deshonra el nombre de Dios, dando mal ejemplo a tus hijos, donde manejas negocios sucios, deshonestos, de los cuales no quiere que nadie se entere? ¿Esa es la casa que has construido y en la cual estás viviendo? Cristo quiere, mi hermano, y puede transformar su hogar, aunque su hogar esté patas arriba y deshonrando a Dios. Solo tienes que descender del árbol sicómoro de su pecado y recibir a Jesús en arrepentimiento y fe y con gozo, tal como lo hizo Zaqueo. Entender que la salvación descendió del cielo para darle perdón y restauración de vida y comunión con el Padre. Conozco muchas casas, hermanos, que antes eran guaridas de pecado. Lo digo a título personal. Conozco muchas casas que antes eran guaridas de pecado, de idolatría, guaridas de inmoralidad, guaridas de peleas, de irrespeto entre padres e hijos, entre esposos. Pero cuando Cristo vino a morar en ellas, fueron transformadas totalmente por su gracia eficaz y salvadora. ¿Cuánto lo creen? Qué bendición, hermanos, que podamos tener a nuestro Señor Jesús en el hogar, ¿no les parece? Yo vivo feliz de tener a Cristo en mi casa. Nuestro Salvador es el Salvador del hogar. La Biblia dice claramente en Génesis 12 que en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Todos los hogares de la tierra en Cristo serán benditos. Hay un himno que dice: en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y eso realmente es lo que anhelo como pastor para todos ustedes. Que Cristo reine y gobierne su hogar. A todos los que están empezando, a los que ya llevan tiempo con el hogar, a los que tienen un hogar patas arriba, como les dije, que no honra ni glorifica a Dios, el Señor Jesús puede transformar su hogar como transformó el hogar de Zaqueo. En quinto lugar, el llamamiento eficaz para salvación es un llamamiento transformador. ¿Escucharon eso? El llamamiento eficaz para salvación es un llamamiento transformador. Leamos los versículos 6 al 10. El Señor Jesucristo, pónganme mucha atención, hermanos. El Señor Jesucristo llama a Zaqueo a que descienda con prontitud del árbol. Porque es necesario que yo pose en tu casa, le dice. Entonces, él descendió a prisa y le recibió con gozo. ¿Qué hizo Zaqueo?
descendió ¿cómo? A prisa, con prontitud. ¿Qué hace usted cuando recibe el llamado de Dios a servirle, a arrepentirse, a vivir para Él? ¿Se hace el de la vista gorda, lo deja para después? No, Zaqueo descendió a prisa y le recibió con gozo, gozo, gozo en su casa. Porque no hay nada más gozoso que tener a Cristo. Y al ver esto, la multitud, los hipócritas, los envidiosos, los que no entienden la gracia de Dios, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ese, si fuera hijo de Dios, no se juntaría con la chusma. Mire con el que se juntó. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ¿qué hizo Zaqueo? Puesto en pie, pero yo creo que le tocó pararse en una butaquita bien alta para que lo vieran, porque era bajito, ¿no? Puesto en pie. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. ¿Cómo lo reconoce? Como Señor. Ya no tiene curiosidad, ahora sabe que Él es el Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué creyó Zaqueo? Porque él pertenecía ¿a quiénes? A los que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación, aunque estaba perdido. Por eso es que predicar el evangelio, porque no sabemos en qué lugar están los escogidos de Dios, los perdidos del Señor. Porque él vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, todo hombre y mujer que realmente han sido objeto del llamamiento eficaz para salvación son transformados en una nueva creación, evidenciando un cambio genuino en sus vidas. No solamente son cristianos de palabra ni de grupo, son cristianos realmente transformados en su vida interior, que se evidencian cambios trascendentales en su vida exterior. ¿Hubo un cambio genuino en Zaqueo? ¿Sí o no? ¿Cómo lo evidenciamos? Porque, ¿qué hizo? Devolvió, compartió, estuvo dispuesto a remunerar al que había defraudado. La gracia salvadora de Cristo transformó el corazón de Zaqueo. Ahora él entendía de verdad que de nada sirve el dinero si se pierde ¿qué? Su alma. Ahora Zaqueo entendió realmente eso. Muchos dicen: sí, pastor, yo entiendo eso. ¿De qué me sirve a mí la riqueza si voy a perder el alma? Pero pídale alguito a ver si lo suelta. Está más amarrado. Y les pasa a las del joven rico, que se va triste porque tenía muchas posesiones y no sigue al Señor. Ahora entendía Zaqueo de verdad que había sido indolente y tacaño con los pobres. Tenía abundancia de dinero, pero era tacaño e indolente con los pobres. A diferencia del joven rico, que ya lo estudiamos en otra ocasión, que no quiso ayudar a los pobres cuando Cristo le dijo: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, ¿recuerdan? A diferencia de este joven rico, que amó más sus riquezas que la salvación de su alma o que la vida eterna, este hombre, al cual la gracia salvadora y eficaz vino a su vida, está dispuesto, y lo dice públicamente, a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Entendió que había sido indolente con el necesitado y que ¿qué le serviría su plata si se perdería su alma?
Ahora este hombre entendía que había robado a muchos de sus paisanos y estaba dispuesto a devolver cuadruplicado lo que había robado, con la mitad de las riquezas que él dejaba. Porque él dice, doy la mitad y la otra la dejo, pero no para él. Con esas otras riquezas, ¿qué iba a hacer? A pagar al que había robado, al que había defraudado. Este hombre, mis hermanos, se despojó de las riquezas de este mundo porque la gracia de Dios lo transformó. Entonces, pastor, tengo que vender todo lo que tengo para poder evidenciar y dárselo a los pobres para poder evidenciar que yo soy salvo. No, hermano. Lo que nos está mostrando aquí la Escritura es que nuestro corazón no debe estar aferrado a las cosas de este mundo. Que cuando nos toque dar, hay que dar y darlo con amor y de manera desinteresada, porque es un mandato de Dios. Que hay que estar dispuestos a reconocer que somos pecadores, que hay que estar dispuestos a reconocer que hemos ofendido al Señor y que necesitamos su perdón y su transformación. Este hombre se despojó de las riquezas de este mundo porque la gracia de Dios lo transformó, pero quedó enriquecido de las riquezas celestiales porque la gracia de Dios lo enriqueció. Este sí hizo el negocio de su vida. Haceos tesoros, ¿para dónde? Para el cielo, no tesoros para la tierra. Zaqueo hizo tesoros para el cielo. La gracia de Dios lo enriqueció infinitamente más que lo rico que él era, porque él entendía que tener a Cristo era tener lo que todo. Tener a Cristo es tenerlo todo, y si yo tengo a Cristo, nada me faltará. Amén. Si Dios realmente te ha llamado con su gracia eficaz, la copa de tus borracheras será desechada en su hogar, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Si usted aún dice ser cristiano y se emborracha, cuidado, porque una persona que ha sido objeto de la gracia de Cristo desecha la borrachera. Los borrachos no heredarán el reino de Dios, dice la Biblia. Si una persona ha sido transformada por la gracia salvadora de Cristo y tiene un negocio, ese negocio no se volverá a abrir los domingos, porque el Hijo de Dios guarda el día de reposo y confía en que el día que no lo abra, Dios le dará el doble para sostenerse, porque está primero obedecer a Dios antes que a los hombres y a mi avaricia. ¿O no es así? Cuando alguien es objeto de la gracia salvadora y eficaz que Cristo da, ese hombre, esa mujer renunciará a la pornografía, al chisme, a la murmuración. Amarás y valorarás más a tu cónyuge y procurarás vivir siempre en paz y en armonía con él, pidiendo perdón y reconociendo sus faltas. Valorarás la iglesia y lo que Dios hace en ella. En otras palabras, si no hay transformación de vida, Jesús nunca dirá, la salvación ha venido a esta casa, como lo dijo de Zaqueo. ¿O no es así? Si no hay transformación de vida, Jesús nunca nos dará su aprobación, porque vemos que Cristo, cuando vio que Zaqueo estuvo dispuesto a resarcir sus faltas, dijo, la salvación ha venido a esta casa. ¿Quiere usted tener la aprobación de Cristo? Tiene que evidenciarse en su vida práctica y personal, en el lugar donde usted viva, en el lugar donde usted esté. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué creyó Zaqueo? Porque él también era ¿qué? Hijo de Abraham. No se está refiriendo a la descendencia física, sino a la fe que ejercen los hijos de Dios, como la ejerció Abraham, que le creyó al Señor.
Y para terminar nuestro estudio en este día, mis hermanos, ¿qué influencia ha causado Cristo en su vida, en su casa? ¿Qué influencia, hermano? Usted lleva asistiendo ya añitos, muchos de los que están aquí, a esta iglesia, y han escuchado por la gracia de Dios la palabra de Dios, tal como está escrita. Llevan años escuchándola, otros menos tiempo, otros menos tiempo. Pregunto hoy, ¿qué influencia ha causado la palabra de Dios en su vida, la palabra de Cristo en su vida, en su casa? ¿Cómo está viviendo ahora usted con su esposa, con su esposo? ¿Siguen de igual manera agarrados cada ratico? ¿Siguen guardándose el pan para con el chocolate, como les digo? ¿Siguen en sus discusiones? Y cuando el esposo le dice algo a la esposa no se aguanta y le contesta de manera más grotesca. Y entonces el esposo vuelve y le refuta. Y así mantienen como perros y gatos. O la palabra de Cristo ya ha hecho cambio en esa área de su vida y ya se soportan y ya se aman y ya se perdonan. Y a los recién casados, ¿cómo van? ¿Cómo van, hermanos? ¿Qué influencia está causando Cristo en su nueva relación? Cristo es el único que puede bendecir el hogar y transformar el hogar, mis hermanos. Solo Él y nada más que Él. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús vino a la casa, al hogar de Zaqueo, hubo una transformación radical en ese hogar. ¿Qué transformación radical ha habido en su hogar? La vida no merece ser vivida si no amamos y obedecemos a Cristo. La vida solo tiene sentido cuando vivimos para el Señor Jesucristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos el rostro y oremos al Señor. Padre bueno, otra vez te doy gracias, Señor, en esta hora, porque nos permites abrir tu palabra y confrontarnos con ella y extraer de ella tus valiosas enseñanzas, ser confrontados para amarte, para venir a tus pies en arrepentimiento y fe. Amado Señor, tú que conoces todo de nosotros, como lo vimos hoy, que conoces por nombre y de manera personal a cada uno en particular, así también tú nos conoces y no tienes necesidad que ninguno le dé testimonio del hombre, porque tú los conoces a todos. Tú que conoces esta congregación, que conoces a todos los que escuchan el programa radial, por tu amor y tu bondad, Señor, por tu gracia eficaz y salvadora, obra una transformación de mente y corazón a todos los que escuchan tu bendita palabra. Ten misericordia de nosotros y de ellos, como tuviste misericordia de Zaqueo. Ten misericordia, Señor, del indolente, del que solo es curioso, del que solo se sube al árbol para curiosear, para mirar a ver qué es. Señor, tócale el corazón, renueva su entendimiento y tráelo a tus pies en arrepentimiento y fe en este día. Que tu palabra obre con poder para que veamos tu gloria transformadora en nuevas criaturas que vivan para ti y mueran para ti, Señor.
porque tu palabra así lo dice, que tú quieres levantar una generación santa que te honre, una generación que refleje tu imagen y tu semejanza, esa imagen y esa semejanza que se perdió en el huerto del Edén por el pecado de Adán y Eva, pero que tú transformas cuando vienes a nuestro hogar, cuando vienes al matrimonio, cuando vienes de manera personal a nuestra vida. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo y coloco este día en tus manos para que seas tú obrando. Coloco esta semana en tus manos para que seas tú guiándonos, colocando temor y reverencia en nuestro diario vivir hacia tu santo nombre. En Cristo nuestro Señor. Amén.